Capítulo 4. La mirada de Evil se volvió intensa y penetrante cuando el Fanger principal se fue de la celda, dejando al novato observándolo. Sus ojos fríos parecían contener un torrente de emociones reprimidas, una mezcla de desafío y determinación que brillaba en lo más profundo de su mirada. El Fanger novato se acercó a Evil, consciente de la tensión en el ambiente. ¿Estás despierto, Evil? Sobre lo que escuchaste. Comenzó el novato, intentando iniciar una conversación que sabía sería complicada. Evil gruñó en respuesta, molesto por la revelación de los planes que se cernían sobre él. Se acomodó en un rincón de la celda, dándole la espalda al Fanger que lo observaba. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Por qué piensan marcarme como ganado? Preguntó Evil, su voz cargada de desconfianza y resentimiento. El Fanger novato titubeó por un momento antes de responder, consciente de la delicada situación en la que se encontraban. No es nuestra decisión, Evil. Hay reglas que debemos seguir, y el símbolo proxy es una de ellas. Es necesario para tu seguridad y la nuestra, explicó el Fanger, tratando de transmitir calma a pesar de la creciente tensión en la celda. Evil se giró lentamente para enfrentar al Fanger, sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. No soy ganado. Soy un ser humano, un semi-ángel. No tienen derecho a marcarme como si fuera una propiedad. No lo permitiré. Exclamó Evil, su voz llena de determinación y rebeldía. El Fanger novato intentó calmar a Evil, comprendiendo su reacción. Lo entiendo, Evil. Pero debes comprender que hay reglas que debemos acatar. No queremos lastimarte, solo asegurarnos de que estés protegido en este mundo peligroso, intentó explicar el Fanger, buscando un entendimiento mutuo. Evil permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras del Fanger. Una sombra de resignación cruzó por su rostro, pero en lo profundo de sus ojos seguía ardiendo la llama de la resistencia. Sabía que la lucha por su libertad apenas comenzaba, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la verdadera autonomía. La celda de Evil se sumió en un silencio profundo mientras el tiempo pasaba lentamente. Evil, exhausto por la intensidad de las emociones y los pensamientos que lo habían atormentado, finalmente sucumbió al cansancio y se sumergió en un sueño profundo. Por varias horas, su respiración era tranquila y regular, ajeno al mundo exterior y a las intrigas que se cernían sobre él. Sin embargo, el sueño de Evil fue interrumpido bruscamente por la voz del Fanger novato. Evil, despierta. Evil abrió lentamente los ojos, desorientado por el repentino retorno a la conciencia. Miró al Fanger novato con una mezcla de sorpresa y desconfianza, tratando de entender por qué lo había despertado. ¿Qué sucede? ¿Por qué me despiertas? Preguntó Evil, incorporándose lentamente y mirando a su alrededor, notando que ya era de noche. El Fanger novato le explicó que era hora de un chequeo rutinario antes de la hora de descanso. Evil asintió, dejando entrever una sombra de agotamiento en su rostro. Bien, hagamos lo que tengamos que hacer, respondió Evil, resignado a seguir las órdenes que se le imponían. Mientras el Fanger novato realizaba el chequeo, Evil dejó su mente divagar por los eventos del día. Los planes de marcarlo con el símbolo proxy seguían resonando en su cabeza, despertando una mezcla de temor y determinación en su interior. Se sentía atrapado en un juego del que no entendía las reglas, luchando por mantener su identidad y su libertad en un entorno que parecía querer arrebatárselas. Después del chequeo, Evil se recostó nuevamente en su improvisada cama, observando el techo de la celda en la penumbra de la noche. El silencio envolvía el espacio, solo interrumpido por el murmullo distante de la actividad en el exterior. Una sensación de soledad y desamparo lo invadió, recordándole lo vulnerable que se encontraba en aquel lugar inhóspito. Con el paso de las horas, el cansancio volvió a apoderarse de Evil. Sus párpados se volvieron pesados y su respiración se hizo más profunda y regular. Se sumergió nuevamente en un sueño inquieto, donde sus pensamientos y emociones se entrelazaban en un torbellino de conflictos internos y ansiedades no resueltas. El amanecer llegó lentamente, encontrando a Evil despertando una vez más en la celda, con la determinación en sus ojos de enfrentar los desafíos que le deparaba un nuevo día en su lucha por la libertad y la autodeterminación. Evil despertó al nuevo día con una sensación de determinación y, al mismo tiempo, una ligera confusión por la situación en la que se encontraba. ¿Por qué habré amanecido así?, murmuró para sí mismo mientras se preparaba para dirigirse al baño. Al mirarse en el espejo de la celda, su imagen reflejada revelaba a un ser imponente y de mirada intensa. Evil era una peli morena clara, de piel bronceada que contrastaba con su cabello rubio que caía en mechones salvajes alrededor de su rostro.
Sus ojos grises brillaban con una mezcla de determinación y desafío, y su estatura imponente de 2,30 metros le otorgaba una presencia intimidante. Con pasos firmes, Evil se dirigió al baño de la celda, cerrando la puerta detrás de él. Se desvistió lentamente, revelando un físico poderoso y atlético que mostraba los signos de su pasado de luchas y supervivencia. Cada músculo de su cuerpo estaba esculpido por la adversidad, cada cicatriz contaba una historia de batallas ganadas y perdidas. Comenzando por su rostro, Evil tenía rasgos afilados y marcados, con una mandíbula pronunciada que denotaba su determinación. Sus ojos grises eran profundos y penetrantes, capaces de transmitir una gama de emociones sin decir una palabra. Una cicatriz diagonal cruzaba su mejilla izquierda, recordándole constantemente los peligros de su mundo. Su torso estaba cubierto de cicatrices y marcas de batalla, cada una prueba de su resistencia y tenacidad. Sus hombros anchos y fuertes sugerían una fuerza formidable, mientras que su abdomen estaba delineado por músculos bien definidos, que hablaban de años de entrenamiento y disciplina. Evil se quitó lentamente los pantalones, revelando piernas musculosas y poderosas que llevaban el peso de su alto físico con gracia y fuerza. Sus pies descalzos estaban marcados por el camino de piedras y obstáculos que había recorrido en su vida. Una vez desnudo, Evil se observó en el espejo del baño con una mezcla de resignación y determinación. Cada marca en su cuerpo contaba la historia de su lucha por la libertad y la independencia, recordándole que, a pesar de las adversidades, seguía siendo dueño de su destino y de su fuerza interior. Con un suspiro, se preparó para enfrentar otro día en su encierro, listo para desafiar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la libertad. Capítulo 5. Evil se sumergió en el agua fría del baño, dejando que la sensación helada le recorriera la piel y lo sacudiera de su letargo matutino. Cerró los ojos brevemente, concentrándose en el sonido reconfortante del agua que caía sobre su cuerpo, alejándolo por un momento de la realidad opresiva de su encierro. De repente, el sonido metálico de la puerta de la celda abriéndose le llegó a través de la cortina de agua. Sus sentidos se agudizaron, y pudo escuchar el tintineo de unas cadenas que resonaban en el pasillo. Instintivamente, cerró la llave del agua, su mente alerta ante la inminente intrusión en su momento de intimidad. Rápidamente, Evil se colocó unos boxers grises, un pantalón negro y una blusa azul descolorida, vistiendo su armadura de batalla cotidiana, que lo acompañaba en su rutina diaria. Observó a través de la cortina de la ducha a los Fangers que se acercaban, sintiendo el peso de su mirada sobre él incluso antes de salir del baño. ¿No decías que aquí había un semiángel agresivo, todo bravo con mal genio?, comentó uno de los Fangers, provocando un murmullo de complicidad entre ellos. Sí, se llama Evil. Solo que seguro andará bañándose, respondió otro Fanger, con una sonrisa ladina en el rostro. ¿Y la tiene grande? Se escuchó la pregunta indiscreta de uno de los Fangers, desencadenando risas entre ellos. Evil salió del baño, el agua goteando de su cabello y cuerpo mojado, enfrentando la presencia de los Fangers con una postura de desafío latente. Uno de los Fangers se puso enfrente de Evil, sosteniendo una cadena negra en sus manos, desafiando la determinación silenciosa del semiángel. Evil dio un paso adelante, seguido de otro hacia atrás, preparado para cualquier eventualidad. El Fanger, al notar la postura defensiva de Evil, sacudió las manos en un gesto de rendición. Tranquilo, Evil. Solo vinimos a sacarte a entrenar y de paso para que almuerces algo, explicó el Fanger, tratando de calmar la atmósfera cargada de tensiones. Evil observó a los Fangers con recelo, evaluando sus intenciones ocultas mientras se preparaba para lo que vendría a continuación. La presencia de los Fangers en su celda solo era el principio de un nuevo capítulo en su lucha por la libertad y la resistencia contra las fuerzas que intentaban controlar su destino. En un rincón sombrío de la celda, Evil se mantenía de pie frente a los Fangers, con una mirada desafiante que desafiaba cualquier intento de someterlo. El Fanger que había estado conversando con Evil se acercó, extendiendo su mano para palmar al semiángel, indicándole con gestos decididos que sería hora de asegurarlo con las cadenas. Evil, deja de patear. Solo nos falta ajustar una cadena más a tu torso y podremos sacarte, ordenó el Fanger, tratando de calmar la situación. Evil, algo reacio pero consciente de su situación de indefensión, se mantuvo quieto mientras los Fangers ajustaban las cadenas en sus muñecas y torso. Sin embargo, su espíritu rebelde seguía ardiendo en su interior, manifestándose en rápidas patadas dirigidas a los Fangers que los esquivaban con destreza, manteniendo su determinación de controlar al semiángel. ¿Por qué tantas cadenas?, cuestionó Evil, con una mezcla de irritación y curiosidad en su voz.
El Fanger respondió con un tono sarcástico, explicando las razones detrás de las medidas extremas que estaban tomando. Oh, Evil, ¿no es obvio? No queremos que te escapes y causar problemas. Sabemos de tu temperamento y tu historial. Simplemente estamos tomando precauciones para el bien de todos nosotros, explicó el Fanger, con una sonrisa burlona en el rostro. Evil entrecerró los ojos, evaluando las palabras del Fanger con desconfianza. Sabía que las intenciones de los Fangers no eran puramente benevolentes, y se preparó mentalmente para lo que vendría a continuación. Mientras los Fangers aseguraban las cadenas alrededor de su torso, Evil pudo sentir la opresión de su libertad reducida a meros eslabones metálicos. Cada clic de los candados resonaba en su mente como un recordatorio de su encarcelamiento físico y emocional, avivando las llamas de su resistencia interior. A pesar de su aparente sumisión, Evil seguía siendo un espíritu indomable, una fuerza de la naturaleza que se negaba a ser doblegada. Cada patada y cada mirada desafiante eran manifestaciones de su determinación inquebrantable, una promesa silenciosa de que nunca se rendiría ante aquellos que intentaban sofocar su espíritu libre. Cuando finalmente los Fangers terminaron de asegurarlo con las cadenas, Evil se mantuvo en silencio, observando fijamente a aquellos que intentaban contenerlo. En sus ojos grises brillaba una mezcla de desafío y resignación, una chispa de rebeldía que nunca se apagaría, incluso en las circunstancias más adversas. Con un gesto firme, los Fangers indicaron que era hora de salir de la celda. Evil, con la cadena pesando en cada movimiento, acompañó a sus captores hacia un destino incierto, con la determinación ardiente en su corazón de enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la libertad. Sigue adelante, Evil. No te detengas. Los pasos de Evil resonaban en el pasillo de las celdas, acompañados por el sonido metálico de las cadenas que lo ataban a los Fangers que lo escoltaban. Cada paso era un eco de su lucha interior, un recordatorio constante de su situación de cautiverio. Hermanos, escuchen, otro semiángel agresivo se une a nuestra área. Las voces de los semiángeles resonaban en las celdas a los lados, mezclándose con los susurros y murmullos del pasillo. El Fanger novato que guiaba a Evil por el camino hacia el patio de entrenamiento intentaba mantener al semiángel enfocado, lejos de las distracciones que lo rodeaban. Evil, mantén la vista al frente. No escuches a los demás, estamos cerca, instaba el Fanger novato, tratando de que el semiángel no se dejara llevar por las voces de sus compañeros encarcelados. ¿Qué les pasa a esos dos? ¿Acaso no han visto a un semiángel antes? Evil luchaba por mantener el control de sus pensamientos, mientras los diálogos de los otros semiángeles resonaban en su mente como un eco constante. Sin embargo, en medio del alboroto interno, reconoció a uno de sus antiguos compañeros de las peleas clandestinas. Con un tirón brusco, se soltó de los Fangers y corrió hasta la celda donde yacía su amigo, sujeto con fuerza de cada esquina. No has cambiado nada, amigo. ¿Qué te han hecho?, exclamó Evil, sintiendo una mezcla de sorpresa y preocupación al ver a su compañero en tal estado de sumisión. El Fanger novato trató de detener a Evil, consciente de la importancia de mantener el control en aquel ambiente hostil. Evil, retrocede. No puedes interferir en las situaciones de los demás. Necesitamos seguir adelante, instó el Fanger, intentando contener al semiángel rebeldía. Déjenme ir. Déjenme ayudarlo. Gritaba Evil, luchando contra las cadenas que lo mantenían sujeto. Los pensamientos de Evil se agitaron en un torbellino de emociones mientras luchaba por asimilar la escena ante él. La determinación ardiente en su interior chocaba contra las barreras impuestas, recordándole una vez más la injusticia y la opresión de su realidad encarcelada. Finalmente, con un último esfuerzo, Evil se dejó arrastrar de vuelta a la ruta hacia el patio de entrenamiento, con la promesa silenciosa de que volvería por su amigo cuando tuviera la oportunidad. La batalla por la libertad y la redención estaba lejos de haber terminado, y Evil estaba decidido a enfrentarla con valentía y determinación, sin importar